Muy bien, pues vamos a iniciar con el análisis de mercados locales y globales de lo que ocurrió la semana anterior. Y bueno, empezando con Estados Unidos, que tuvimos, probablemente lo más relevante fue el tema de las solicitudes iniciales de desempleo, que otra vez nos marca un número arriba bastante importante de solicitudes, esta vez un poco abajo de lo esperado, pero aún así siguen siendo 4.4 millones de solicitudes que entran en la semana pasada, que sumado a los últimos 5 reportes que ya venían con cifras sumamente altas, pues nos llevan a casi 26 millones y medio de solicitudes de desempleo, que esto pues nos habla de que estaríamos hablando de un desempleo cercano al 18%. Obviamente estamos en el punto más álgido de estos datos de desempleo y deberíamos seguir viendo datos que fueran bajando, como ha sido en este caso, que estos 4.4 millones son inferiores a lo que veníamos viendo en semanas anteriores. Entonces, este será un tema importante para darle seguimiento. También por ahí se aprueban nuevos programas de apoyo por parte de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, lo cual ya hace que todos los apoyos que se están dando tengan un monto equivalente a más del 10% del PIB. Esto claramente hace que Estados Unidos sea el país donde más apoyos se están dando en términos de porcentaje sobre su Producto Interno Bruto, mientras que pues tenemos otros datos que siguen marcando tendencias de caída. Por ejemplo, el otro dato que salió fue órdenes de bienes duraderos, que pues cae a su peor nivel desde 2014, con una caída de menos 14.4% en el mes de marzo. Este sí, abajo del estimado del consenso de analistas, particularmente afectado por equipo de transporte, que cae menos 41%. Y también obviamente por todo lo que tiene que ver con el sector aeronáutico, que cae pues casi 300%. Tuvimos también datos de confianza del consumidor, que también fue un poquito revisado a la alza, pero sigue estando muy bajo, la más baja desde 2011. En cuanto al tema de los fármacos para combatir COVID-19, se hacen aclaraciones por parte de la empresa Gilead, que bueno, pues ahí había algunas expectativas un poco más ambiciosas de lo que realmente está haciendo el avance en este fármaco, y también es por eso que hubo algo de regreso en mercado de capitales la semana pasada. Y bueno, en general también mucha controversia sobre los programas de estímulo que se están dando en Estados Unidos, que pues mayoritariamente los están captando empresas grandes, empresas listadas en la bolsa, y queda también un poco en duda qué tanto están teniendo acceso o van a tener acceso las pequeñas y medianas empresas. Acá en México también mucha información. Banco de México recorta de manera sorpresiva por segunda vez en estos 2 meses la tasa, 50 puntos base más abajo, llevándola al 6%, una decisión unánime, y ahora se anuncian varias medidas para dar liquidez al mercado financiero principalmente, por un monto aproximado del 3.3% del PIB. Y bueno, pues aquí obviamente entre una incertidumbre importante de cuál va a ser la caída del Producto Interno Bruto. En el caso de Banco de México la están estimando de menos 5%, al menos durante esta primera mitad del año, con posibilidad de tener una hacia adelante, pero pues todavía incierto el número. Dato importante también, inflación de los primeros 15 días de abril, que cae de forma también importante, más abajo de lo que se estaba esperando, un dato de deflación de menos 0.72%. Con esto la inflación anual cae a 2.1%, que está muy cerca del mínimo histórico que habíamos visto para este indicador. Por ahí, bueno, también mucha diálogo y muchos temas alrededor de cómo se va a estar reabriendo la parte sobre todo industrial en México, tomando en cuenta que en Estados Unidos también se van a estar haciendo reaperturas probablemente en los siguientes días, y en ese sentido pues algunos sectores como el sector automotriz o el agrícola pues
necesitan estar coordinados, dado que hay pues mucha integración en la cadena productiva de estos sectores. Y en la parte de programas gubernamentales para estimular, ahí sí el caso de México se queda muy atrás de lo que han sido otros gobiernos. Acá pues el programa para empresas pequeñas y medianas está siendo solo del 0.1% del PIB, que equivale pues más o menos a dar apoyos aproximadamente de 4,500 pesos por trabajador para empresas de estas características, particularmente empresas pequeñas y medianas. Noticias internacionales, pues petróleo probablemente fue de las cosas que más estuvieron siguiendo durante la semana. Vimos, de hecho, el WTI cayendo de forma muy importante. El contrato de futuro con vencimiento de mayo, de hecho, cerró abajo de $0 por barril, inclusive llegó a estar cotizándose negativo, lo que significa, obviamente, que los productores tuvieron que estar pagando a terceros para que almacenaran petróleo durante esta falta de demanda. Ya los contratos un poco más de largo plazo, los que tienen vencimiento a junio y a julio, sí estuvieron cotizando alrededor de $20 por barril, lo cual todavía es un dato bastante bajo. Para muchos productores es un precio insostenible para la producción. Y esto, bueno, pues ante un entorno donde el almacenamiento de petróleo está a tope, dada toda la producción que se estuvo sacando durante el mes de marzo y que, bueno, pues hoy no hay mucha gente que la esté consumiendo y tenemos esta sobreoferta tan importante. En otros datos de mercados emergentes, bueno, también mucho ruido en Brasil, donde el juez Sergio Moro, que, bueno, pues era la cabeza, digamos, de la parte judicial, ministro de Justicia, pues renuncia hablando pues bastante negativamente del gobierno de Bolsonaro, donde renuncia en acusaciones de que está teniendo mucha interferencia Bolsonaro sobre pues los diferentes sectores o áreas del gobierno que en teoría deberían ser independientes. Con eso vimos una caída también de la bolsa brasileña bastante importante, de menos 6%. Y en otros mercados, como el S&P 500, pues también vimos toma de utilidades. En general, después de un par de semanas que habían sido bastante positivas, pues llega un momento de toma de utilidades, de nuevo por algunos temas de cuestionamiento sobre cómo va a ir hacia adelante el tema de aperturas en esta economía. También un poquito de noticias no tan positivas en cuanto a la parte de fármacos y potenciales vacunas para la enfermedad. Y también, obviamente, pues con algunos datos negativos de empresas que están reportando, sí, negativamente, pero en algunos casos mejor de lo esperado. Entonces, es posible que, bueno, podamos ver repuntes hacia adelante en las siguientes jornadas conforme vayan saliendo más datos de empresas que hayan reportado en el primer trimestre, por lo menos un poco mejor a lo que los analistas están esperando. En el caso de México, también una ligera toma de utilidades, lo mismo con algunas empresas reportando negativamente, pero mejor a lo esperado. Es así que tuvimos algunas emisoras con importantes ingresos o retornos en la semana. Bolsa, por ejemplo, Alsea, que también tuvo un rebote técnico después de algunas semanas de caída y que, bueno, pues se han estado recuperando. También tuvimos mucha actividad, dado el rebalanceo de emisores que integran el índice IPC, de donde salió Grupo Cementos Chihuahua y Alpec para darle entrada a Vesta y a Qualitas. El rendimiento acumulado en el año pues está todavía en doble dígito negativo, menos 20.5%. En el caso de Europa, también tomando utilidades, menos 2.74, el Eurostoxx 50, también entre mucha controversia sobre la forma y los momentos en los que se va a estar reabriendo las diferentes economías, sí dentro de un ambiente positivo de escalada de contagios, donde sí está ya más plana la curva de estos contagios y eso pues claramente una buena noticia
Sin embargo, pues una semana de toma de utilidades, dado que la semana anterior sí habíamos visto subidas importantes. Y finalmente, en Asia también toma de utilidades, menos 2.36%, ante un mercado chino que pues también está relativamente un poquito más resiliente, donde también tenemos soportes por parte del Banco de China, pero también hay algunas otras economías que apenas están empezando a abrir sus diferentes cuarentenas. Y con esto, bueno, pues la semana también en general con algo de cautela, sobre todo pues por lo que comentamos acerca del precio del WTI, generando pues mucha incertidumbre sobre la recuperación hacia adelante. El dólar también pues se mostró bastante fuerte con toda esta volatilidad del petróleo, en particular contra monedas emergentes. El peso mexicano no fue la excepción. Llegamos otra vez a niveles cercanos a 25 pesos por dólar, dado que anteriormente pues ya traíamos un nivel más cercano a 24 pesos por dólar. Y con esto, bueno, pues el peso pierde 4% en la semana, llevándolo otra vez a, pues, a un nivel alto, digamos, dentro de ese rango de 23 a 25, que es por donde lo hemos visto en las últimas jornadas. El euro también con algo de debilidad, no mucho, aquí el rango es mucho más estrecho en donde se está moviendo el euro, pero sí llegando, digamos, a la parte baja de ese rango en el que se ha estado moviendo en las últimas semanas, cerrando en 1.08 euros por dólar. Y en el mercado de deuda que tuvimos, bueno, pues bajas en general en la parte más media de la curva, lo que tiene que ver con CETES de 28 días, no mucho cambio, tratando de digerir los 50 puntos base que recortó Banxico, más, como comento, en la parte media que en esta parte corta donde ya se había adelantado este recorte. La parte media, pues ahí sí, como vemos en esta gráfica, sobre todo baja aproximadamente unos 15 puntos base, en algunos casos un poquito menos y en otros un poco más, dependiendo del nodo de la curva que veamos. Y la parte larga sí otra vez vuelve a tener incrementos, con lo cual nuevamente vemos un efecto de empinamiento de la curva, donde la parte corta y media está absorbiendo bien las bajas de tasas que vamos a ver en Banco de México, pero la parte larga sí con un poco más de aversión está llevando a que estas subidas semanales que hemos tenido de tasa en las últimas 4 o 5 semanas, pues terminamos con una curva bastante más empinada de lo que teníamos hace algunos meses. A inicios de año, pues teníamos una curva bastante más plana, inclusive llegó a estar invertida, donde la parte larga estaba pagando menos que la parte corta. Hoy la situación es muy diferente, mucho más normalizado en temas de cómo se ve la curva, mucho más empinada, pero esto también deja entrever que pues hacia largo plazo hay más riesgos y es por eso que la tasa de largo plazo pues sigue subiendo. ¿Qué vamos a tener esta semana? Bueno, algunos datos iniciales. En México, particularmente el día de hoy, sale el dato de desempleo, que salió un poco mejor a lo esperado. Si bien es cierto que es el desempleo del mes de marzo y se supone que el desempleo empezará a subir de forma más importante en el mes de abril, pues no deja de llamar la atención que sí, el mes de marzo se tuvo un dato mejor a lo esperado. Y probablemente el otro dato muy relevante va a ser el día 30 de abril, el dato del PIB para el primer trimestre del año, que será interesante ver ya en qué medida pues el mes de marzo afectó. Obviamente esperamos que el PIB del segundo trimestre va a ser el que va a estar muy negativo, pero bueno, de cualquier forma va a ser interesante ver cómo esas últimas semanas o prácticamente todo el mes de marzo vaya a afectar a esta métrica trimestral. Y en Estados Unidos también vamos a tener el dato del PIB del primer trimestre. También interesante ver cómo el mes de marzo va a afectar este dato trimestral. Vamos a tener reunión de la Fed el día 29, donde también va a ser muy interesante ver qué van a anunciar después de que ya claramente se han anunciado muchísimos apoyos y que la tasa prácticamente ya está en 0%. No esperamos que hagan mucho anuncio de apoyos adicionales, pero sí por lo menos entender cuáles son sus expectativas de crecimiento y de afectación a la economía hacia adelante. Y bueno, obviamente también el dato de solicitudes iniciales de desempleo, que como ya van
5 semanas consecutivas con datos extraordinariamente altos, pues esperemos que ahora podamos ver datos por lo menos un poquito más bajos de lo que el mercado está estimando, lo que los analistas están viendo. Y en ese sentido, bueno, pues poder poner en perspectiva la afectación al tema de desempleo en Estados Unidos y datos también interesantes de PMIs manufactureros para entender pues un poco también la afectación que trae la industria manufacturera de acuerdo a lo que vayan dando información pues los gerentes de compra de las diferentes empresas de estos sectores. Por el momento, pues es todo. Vamos a seguir muy de cerca con ustedes. No olviden ir revisando nuestras redes sociales y nos vemos por acá la siguiente semana. Hasta pronto.